Buenos días, doctor Amado Márquez Méndez. En este video presentaré mi proyecto de tesis, específicamente la propuesta. Presentación por el alumno Pérez Cortés Facundo Asaf. Iniciaré con la parte de lo que es mi tema. Mi tema es mejora de la resistencia aeróbica de larga duración 1 por medio de un plan de entrenamiento utilizando los métodos continuos uniformes a los policías municipales, entre paréntesis, del género masculino de Huejotzingo en el Deportivo Ara 2022. Bueno, aquí el problema que se identificó es que dentro, pues, de los policías dentro de esas actividades hay una falta de ejercicio físico, lo cual conlleva a problemas de salud. Permitiéndome citar a Runda y da Silva 2013, dice, como sabemos, la inactividad física puede tener muchas consecuencias, más en estos tiempos de pandemia. Hace mención Como lo repito, Runda y da Silva 2013 hace mención de la problemática que puede haber por causa de inactividad física en policías, lo cual dice que por exceso de trabajo se suele perder esta parte para realizar actividad, lo cual causará que poco a poco se desarrollen enfermedades crónico no transmisibles. Bueno, mi tema no va este, dirigidamente mucho a la parte de mantener una buena salud, sino mejorar esta parte física aeróbica para pues tener un mejor desempeño dentro de su trabajo y involucrarlo como implementar estas actividades que los policías no tienen con regularidad. Para empezar a hablar sobre mi tema, pues les hablaré primeramente sobre los tipos de resistencia que encontramos según Weineck 2005. Dice, distinguimos entre resistencia aeróbica y anaeróbica desde el punto de vista de duración temporal. ¿A qué se refiere el autor con esto? Es decir, la resistencia aeróbica va a contener o se va a caracterizar por realizar trabajos de duración más prolongada, al contrario de la anaeróbica. La anaeróbica tendrá plazos o temporalidades de trabajo en la sesión más cortas. Y bueno, también me permito citar a Manuel Vinoesa López 2016, página 202, en el cual da la definición de lo que es la resistencia, que dice que es el conjunto de capacidades físicas y psíquicas que permiten al individuo prolongar el esfuerzo con eficacia, retrasando o soportando la fatiga y, en su caso, recuperarse con prontitud de los esfuerzos precedentes. Y bueno, mi tema va más dirigido a lo que es la resistencia de larga duración, ya que conocemos los de concepto de lo que es la resistencia y los tipos de resistencia, pues vamos a ver lo que es precisamente la resistencia de larga duración 1, de acuerdo con Manuel Vinuesa. Él nos dice que es la zona de los esfuerzos continuos realizados al máximo de las posibilidades relativas, con una intensidad aproximada del 80% de las posibilidades absolutas y durante el tiempo que puede fluctuar entre 6 a 10 minutos, 30 a 35 minutos. Bueno, estos tiempos van a variar o se van a clasificar dependiendo. La resistencia a larga duración, algunos autores la clasifican como potencia aeróbica baja y potencia aeróbica alta. La potencia aeróbica baja la encontraremos en un tiempo de 30 a 35 minutos, como lo menciona Manuel Vinuesa López, y la potencia aeróbica alta la vamos a encontrar en un tiempo de 6 a 10 minutos. Y bueno, los datos recopilados en la tabla pues fueron de este libro de Manuel Vinuesa López en su libro de conceptos para el entrenamiento físico. Y pues aquí en la flecha roja es bueno, es la capacidad que yo busco trabajar, que es la potencia aeróbica baja, o también conocida como resistencia de larga duración tipo 1. Los métodos a utilizar para el desarrollo de esta capacidad serán los métodos continuos uniformes extensivos y extensivos. Para explicar más adelante, me permito citar a Weineck 2005. Dice, para mejorar los parámetros cardiovasculares resulta adecuado el entrenamiento de carrera continua, tanto extensivos como intensivo. No obstante, en este aspecto, la práctica del método extensivo es más económico, pues supone un desgaste psicofísico menor. Bueno, y me quedo en esta parte. ¿Por qué voy a utilizar estos métodos continuos? En la parte de estos métodos continuos, la parte del método continuo extensivo
voy a utilizar tiempos más largos para generar mayor trabajo a una menor intensidad. Es lo que me permite el método. Y al contrario del intensivo, me permite trabajar a un poco más intensidades más altas, como lo menciona en la parte del Manuel Villanueva en su clasificación, una potencia aeróbica alta, que lo podemos trabajar incluso hasta un 80% a un menor tiempo. Es por ello que se seleccionan estos trabajos para dar esta parte de variedad de intensidades dentro del plan de entrenamiento. Y bueno, como podemos ver aquí, esta tabla recuperada en el libro de entrenamiento total de Weineck 2006, pues tenemos la parte de resistencia de larga duración, que nos dice que va de una duración de 30 a 35 minutos y su predominancia aeróbica es del 60 al 90% y se trabaja a una intensidad de media y podemos incluso meter la parte de una media alta en la parte de resistencia de media duración, pero que le vamos a dar más enfoque a la resistencia de larga duración y porque nos los permite trabajar de 10 a 35 minutos. Ahora, ¿cómo voy a evaluar esta parte de mi capacidad? Saber si mis entrenos, mis sujetos, específicamente los policías varones, tienen esta deficiencia. Para esto utilizaré el test de Cooper. Pues como su nombre también se le dice test de Cooper o test de la carrera de 12 minutos. El autor pues es el Kenneth H. Cooper en 1968. La capacidad para medir o que mide la resistencia aeróbica y también nos da ciertos valores para poder determinar el VO2 max, que es el volumen máximo de oxígeno. Y pues podemos observar la tabla. Es la tabla para hombres que nos da un rango de edades de 13 a 60 años y pues clasifica el tipo de resistencia como muy mal, mediano, buena, muy bueno o excelente. Con esto nos basaremos para saber si los sujetos se encuentran en una determinada clasificación de resistencia. Y bueno, les explicaré un poco más de qué es el test de Cooper. Bueno, este test de Cooper se crea a bases de necesidad del ejército americano por Kenneth Cooper, quien fue un militar del ejército americano que buscaba pues, pues identificar o evaluar la capacidad o condición física de los militares. Y pues este fue un método muy económico que les permitió pues a Cooper medir la capacidad física, la condición física que es la resistencia aeróbica de una manera muy sencilla y práctica. De hecho, no recuerdo muy bien el dato, pero el test fue aplicado con un número importante de militares del ejército americano. Es por ello que seleccionó esto. Tiene familiaridad indirectamente, ya que se practicó con militares, y en este caso yo lo voy a aplicar con policías municipales. Y este test de Cooper consiste, como su nombre lo dice, en una carrera de 12 minutos. Los materiales a utilizar se recomienda que se trabaje en una pista de 400 metros para llevar ese control de las distancias. En este caso de no contar con la pista, pues podemos hacer marcas de determinada distancia y contar las vueltas que el sujeto dé para posterior contar los metros, y ya los metros nos darán la distancia recorrida y pues podemos clasificarla en si tiene una resistencia muy mal, mediana, buena, muy buena o excelente. Pues vuelvo a repetir, este test es muy práctico y muy bueno. Existen otros tipos de métodos, pero este lo selecciono por la misma manera que fue aplicado con militares. En este mi tema va aplicado con policías. Hay una pequeña gran diferencia, pero pues es aplicable. Ahora voy con la propuesta. Primero quiero hacer mención de Felipe Isidro 2007. Nos dice que lo recomendado para un entrenamiento de resistencia son de 3 a 5 veces por semana. En este caso, en mi calendario, lo voy a trabajar 2 veces por semana. Y no es porque yo quiera, sino por cuestiones laborales de los policías de aquí del municipio de Huejotzingo, no pueden tener un constante entrenamiento. Es por ello que se quiere hacer la investigación. Entonces, vamos a trabajar 2 veces por semana, pero, sin embargo, quiero reiterar que lo recomendado es trabajar 3 a 5 veces por semana. Voy a tomar un proceso de adaptación de entre 4 a 6 semanas, no porque yo quiera, sino me baso en el autor
Newman, 1994, citado por Weineck 2005, en su libro Entrenamiento Dual, el cual nos dice que el entrenamiento de resistencia se necesitan de 4 a 6 semanas. Los, 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 ¿Por qué elijo este tipo de calendarización? Bueno, es un plan de 4 meses para mejorar la resistencia aeróbica a los policías municipales de Huejotzingo. No se puede clasificar por un macrociclo, ya que es muy difícil hacer la subdivisión de los mesociclos y microciclos. En este caso, lo que nos recomiendan en el libro del Manual del Entrenador Personal por Felipe Isidro 2007 es que se clasifique por mesociclos. En este caso yo voy a trabajar con 4 mesociclos. El primero, que es enero, voy a trabajar con un entrante, el cual es esa parte de adaptar, de introducir a la persona al ejercicio físico, tomando en cuenta que es enero y bien los policías vienen de épocas decembrinas, donde no hay mucha actividad, donde pues los hábitos alimenticios no se controlan. Es por ello que quiero esta parte de una introducción nuevamente al ejercicio físico. Posterior a ello voy a utilizar 2 mesociclos básicos, que en esta parte es donde se busca la funcionalidad del cuerpo, se busca trabajar un poquito más intenso, mayor, pues en un mayor desarrollo de esta capacidad. Como podemos ver, tengo dos mesociclos básicos. Y el último estabilizador es todo el trabajo que se estuvo haciendo los mesociclos anteriores, pues aquí vamos a como que a bajar las intensidades para lograr ese proceso adaptativo a lo que se busca. Y pues en total son 32 días de entrenamiento divididos en los 4 meses que nos tienen establecidos. Los mesociclos los basé en base a la revista F Deportes 2014 en el artículo Guía para la planificación del entrenamiento deportivo. La simbología. Quiero mencionar que la parte del test se aplicará el día 7 de enero, que es viernes, lo tengo marcado con una estrellita. Y el día 29, que es viernes, que es 29 de abril. Esos días tengo para la parte de nuevamente aplicar el test. Tengo un total de 17 semanas, de las cuales se van a trabajar 16, porque pues la primera semana, nuevamente menciono, se aplicará solo la evaluación, para posterior iniciar en la segunda semana el día 11 y terminar y finalizar la semana 17, el día 28 como tal, el último día de entrenamiento. Se tomaron los mesociclos ordinarios, de choque y recuperatorios. No hago uso de otros microciclos, ya que van más enfocados a un aspecto deportivo, de un deporte. Estos se pueden modificar o se pueden adaptar a la parte del ejercicio físico, porque pues mi investigación no va como tal a un deporte, sino al ejercicio físico más relacionado a lo que es el fitness. Entonces, ordinario, porque el ordinario, ¿qué nos dice el microciclo ordinario? Este es un poco suave, en el cual se busca trabajar mayor volumen y menor intensidad. Es por ello que ocupo 3 microciclos ordinarios para esta parte de la adaptación y uno de choque, este para generar mayor intensidad y menor volumen. Es por ello que trabajo con los métodos continuos, con métodos continuos uniforme extensivo y método continuo uniforme intensivo. Incluso el tipo de microciclo lo relaciono con el tipo de método. Digamos, el ordinario, tomando en cuenta que es mayor volumen y menor intensidad, pues lo manejo con un método continuo extensivo uniforme. En este caso, el de choque, como es un poco más intenso, pues lo manejo con un método continuo intensivo uniforme, donde me permitirá trabajar a menos tiempo, pero con una mayor intensidad. Y el de recuperación, lo hago con el fin de que no sobrecargara a la persona, a los policías. Y lo hago para
posterior va a venir la última evaluación, entonces empezar a disminuir esta parte de la carga para que en la evaluación me den buenos resultados y se dé un periodo de supercompensación. En este caso, pues el recuperatorio lo utilizo con menor intensidad, un volumen medio y y con una duración pues sí media, que es trabajo a 60% de la intensidad con un volumen de 20 minutos, con un método continuo extensivo uniforme. Bueno, aquí podemos ver la parte de un ejemplo de mis dos sesiones, la sesión 2 y la sesión 3 específicamente, el jueves 13 de enero del 2022. La sesión durará 33 minutos, como podemos ver, es un método continuo uniforme extensivo. Tenemos un trabajo de 20 minutos al 60%. Como menciono, es un volumen moderadamente alto con una intensidad baja. Tenemos los tiempos correspondientes a cada fase inicial, que es la adecuación morfofuncional. La fase medular, aquí trabajaré por trotes y carreras. ¿Y por qué lo menciono así? Quiero citar a Weineck en la página 185 y 153 y 154, donde nos dice, él da una propuesta, un ejemplo en una tabla, donde hace la relación entre el método y las actividades que podemos realizar, y él menciona la parte de carrera y trote. Es por ello que en todas mis sesiones los voy a trabajar por carrera, y ya que pues se trabajará 2 veces por semana, entonces no sería tan aburrido y sería lo más recomendable en base a lo que nos dice Weineck en su libro 2005. Y bueno, eso sería todo. Aquí tengo una cosa más. La manera de cómo voy a controlar en las sesiones las frecuencias cardíacas, porque ya tomando en cuenta que es un trabajo aeróbico y es muy importante cuidar estas intensidades, se utilizará la escala de Borg. Esta tabla fue obtenida del libro de Conceptos y Métodos para el Entrenamiento Físico de Manuel Vinuesa López 2016, en el cual nos dice esta tabla, o que nos quiere decir, es que se basa en un número del 6 al 20, donde, donde añadiremos, tú como entrenador vas a preguntarle a tu entreno, digamos, estoy en un trabajo aeróbico al 60%, y yo le pregunto a mi entreno cómo se siente dentro del ejercicio, durante el ejercicio, o al final puedes preguntar cómo se siente, y si él te dijo que lo sintió como un 14, a ese 14 le añadiremos un 0, lo cual nos dará un dato referente que se trabajó en una frecuencia cardíaca aproximada de entre 140 y 160, lo cual trabajará a una intensidad del 60%, es decir, que estuvo dentro del umbral de trabajo, dentro de la frecuencia cardíaca que se mantiene dentro de la sesión. Pero, si en dado caso seguimos con el mismo ejemplo, que la sesión va con un objetivo de trabajar al 60% de la frecuencia cardíaca, entonces, si yo le digo cómo lo sintió, y si él me dice que lo sintió en 19, esto quiere decir que su trabajo fue muy elevado, muy intenso, y se trabajó en una frecuencia cardíaca de 190 a 210. Y esto, de acuerdo con la tabla de Bohr, nos dice que trabajó a un 100%, es decir, que el trabajo no fue el correcto, y es por ello que se utilizará esta tabla. Pues aquí podemos ver la bibliografía donde fueron obtenidos los datos. Muchas gracias.